9 enigmas de la Biblia, aún sin resolver. La Biblia contiene unos cuantos enigmas que han proporcionado por siglos bastante trabajo a astrónomos, arqueólogos, egiptólogos y otros estudiosos esforzados en descifrarlos, sin lograrlo por completo. Uno de estos misterios tiene que ver con el mismo momento de nacimiento de Jesús de Nazaret, y se refiere a la célebre estrella de Belén, sobre la que se dice que pudo haber sido una supernova, un cometa o una conjunción planetaria muy brillante. Igualmente, en la Biblia hebrea y en el Antiguo Testamento todavía hay muchas preguntas que aún no tienen respuestas definitivas, como quién fue el faraón que esclavizó y quería retener a los judíos en Egipto. En el Nuevo Testamento, otras interrogantes enigmáticas conciernen al significado del número 666, llamado el número de la bestia, así como a la figura del anticristo y a lo que significa el complejo dogma cristiano de la Santísima Trinidad. En este video revisaremos 9 enigmas de la Biblia, aún por resolver, y de los que seguramente tenemos muchas preguntas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El significado del número 666. El versículo 18 del capítulo 13 del libro del Apocalipsis dice: Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. De esta forma, el número 666 se convirtió en una presunta pista para identificar a la bestia o el anticristo. Apocalipsis 13 también menciona la marca de la bestia en los versículos 16 y 17, y el pensamiento popular, a menudo, vincula el 666 con dicha marca. Sin embargo, la marca de la bestia y el 666 parecen ser dos cosas diferentes. Según el Apocalipsis, la marca de la bestia es algo que las personas deben recibir para poder comprar y vender. El número 666 parece estar asociado con la bestia o el anticristo, como su número. Según la teología y la escatología cristiana, el anticristo se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo, y en el Nuevo Testamento es mencionado específicamente con ese nombre, solo en la primera y la segunda epístola de Juan. El significado del 666 es un misterio, y parece que el apóstol Juan, a quien se le atribuye el Apocalipsis, quiso que así fuera. Calcularlo, dice Juan, requiere sabiduría y entendimiento. Usando gematría, un procedimiento interpretativo que asigna valores numéricos a los caracteres del alfabeto hebreo, el anticristo ha sido identificado con diversos personajes históricos, como Nerón, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev y varios papas de la Iglesia Católica. A menudo son asombrosos los extremos a los que algunos llegan para lograr que el perfil numérico de un determinado personaje histórico cuadre con el 666. En este contexto desorbitado y con las matemáticas como principal herramienta, cualquier ser humano sobre la Tierra podría ser asociado con el 666, convirtiéndose en un teórico anticristo. En algunos manuscritos griegos antiguos del libro del Apocalipsis, el número se presenta como 616 y no como 666, aunque la mayoría de las opiniones están mayoritariamente a favor del triple 6, como la traducción correcta. Si bien Apocalipsis 13:18 asocia al número 666 con la bestia, el texto no explica cómo se conecta esta con el número. La Biblia con frecuencia usa el número 7 para referirse a Dios y su perfección. Tradicionalmente, el 6 ha sido asociado con el número del hombre, creado en el sexto día según el Génesis. De acuerdo con los textos cristianos, la bestia, anticristo, se esforzará por ser como Dios, probablemente incluso afirmará ser Dios. Pero así como el 6 del hombre se queda corto ante el 7 de Dios, también la bestia anticristo, con su 666, finalmente fracasará en su esfuerzo por derrotar al Ser Supremo, sostienen los cristianos. ¿Dónde está el Gólgota, el sitio donde Jesús fue crucificado? Marcos 15:22-24 narra la muerte de Jesús así: Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Los evangelios de Mateo y de Juan también mencionan al Gólgota como el lugar de la crucifixión de Jesús. Pero, ¿dónde se encuentra el Gólgota hoy en día? El lugar exacto donde Jesús fue crucificado es objeto de controversia. En el siglo IV, la iglesia del Santo Sepulcro se construyó en el lugar del Gólgota, según una identificación del sitio que había hecho Helena de Constantinopla, la madre del emperador romano Constantino I el Grande. Sin embargo, varios eruditos comenzaron a cuestionar esta identificación, ya que la iglesia del Santo Sepulcro está ubicada dentro de las murallas de la actual ciudad vieja de Jerusalén, y según las costumbres judías y romanas de la época, el Gólgota tendría que haber estado fuera de los muros jerosolimitanos. Los propios evangelios parecen sugerir que estaba fuera de la ciudad. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, dice Marcos, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, dice Mateo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, dice Juan. Todas estas expresiones parecen referirse no a un lugar inmediato, sino a algo alejado. Debe destacarse que las actuales murallas de la ciudad vieja no son las mismas que las de la época de Jesús. Como señalan Marcel Serre y Dieter Weisberger en su columna Archaeological Views, los esfuerzos por encontrar un llamado segundo muro al sur de la iglesia del Santo Sepulcro, que había servido como el muro norte de Jerusalén en la época de Jesús, y que habría trasladado el sitio de la iglesia fuera de la ciudad en la época de Jesús, resultaron difíciles de alcanzar, aunque Josefo, el erudito e historiador judío del primer siglo, sí hace referencia a un muro de este tipo. El enigma pareció resolverse cuando, en 1893, los eruditos Conrad Schick y Louis Hughes Vincent creyeron haber encontrado el segundo muro durante la construcción de la iglesia del Redentor, justo al sur de la iglesia del Santo Sepulcro. Este descubrimiento ponía a la iglesia del Santo Sepulcro como extramuros en la época de Jesús y permitía afirmar que el templo realmente sí había sido construido en el Gólgota. Sin embargo, en 1970, la arqueóloga alemana Ute Wagner-Lux realizó una excavación en los cimientos, estableciendo que el segundo muro tenía un espesor de solo 1,5 metros, por lo que no podía ser el de una muralla de una ciudad. Por lo tanto, la pregunta sigue en pie. ¿Dónde está el Gólgota? ¿Qué era la estrella de Belén? El Evangelio de Mateo del Nuevo Testamento es el único que refiere a la estrella, conocida como la estrella de Belén, que guió a los reyes magos que buscaban al recién nacido Jesús, el rey de los judíos. Mateo 2:1-2 dice: Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Como el texto de Mateo no aclara si se trató propiamente de una estrella, un planeta o un fenómeno astronómico, desde entonces los estudiosos han especulado sobre cuál pudo haber sido el astro o acontecimiento que guió a los Reyes Magos hacia Belén, asumiendo que el relato del Evangelio se basó en una realidad astronómica. Desde al menos el siglo XIII, los astrónomos han buscado en los registros históricos evidencias que pudieran explicar la aparición de esta estrella de Belén. Tal vez haya sido una supernova, un cometa, una llamarada solar o una alineación de planetas. Algunos acontecimientos son fáciles de descartar. Por ejemplo, la estrella de Belén no pudo haber sido un meteorito, ya que habría sido imposible que los Reyes Magos siguieran su rastro, al lomo de camello, durante un tiempo considerable, quizá de varias semanas, hasta llegar a su destino. También luce poco probable que una supernova, la muerte de una estrella que aumenta drásticamente su brillo durante días, semanas o meses, pueda explicar la estrella de Belén. Las supernovas o estrellas invitadas han sido observadas y registradas constantemente desde hace miles de años y, si hubiera ocurrido una, es probable que varias culturas la hubieran registrado. Incluso si de alguna manera una supernova escapó al registro histórico escrito, los astrónomos han observado restos de muchos de estos fenómenos antiguos, estimando su probable rango de tiempo de ocurrencia y su brillo en el pasado. Sin embargo, los científicos no han encontrado ninguna evidencia de un resto de supernova que coincida con el momento de la estrella de Belén. De hecho, la única supernova que fue visible desde la Tierra con cierta aproximación a la época del nacimiento de Cristo ocurrió en el año 185 de la Era Común y fue registrada por astrónomos chinos. No se puede descartar que haya sido un cometa, pero resulta altamente improbable, ya que estos acontecimientos celestes eran vistos en la antigüedad como de mal agüero
y uno de ellos no habría sido ligado al nacimiento de Jesús. Quizá la hipótesis más probable para explicar la estrella de Belén sea una conjunción de planetas, de las que se han producido varias a lo largo de la historia. ¿Fue la estrella de Belén una conjunción de Júpiter y Saturno, o de Júpiter y Venus? Por ahora nadie puede asegurarlo, pero esta es una de las teorías más factibles. ¿Quién era el faraón durante el Éxodo? El libro bíblico del Éxodo menciona muchas veces, sin identificarlo, al faraón que mantenía esclavizados a los judíos en Egipto, y que luego los persiguió cuando salían en busca de la tierra prometida. La pregunta de quién era este gobernante egipcio se la han hecho durante siglos historiadores, eruditos, filósofos y personas comunes de todas las religiones, sin que se tenga una identificación más o menos consensuada por los especialistas. Un favorito entre los maximalistas bíblicos es Amenofis II, reinante durante el siglo XV a.C. Distintos egiptólogos se han pronunciado por Pepi I, Thutmose II, Tutmosis II, Ramsés II y otros monarcas, mientras que el célebre escritor Isaac Asimov creía que había sido Meremtag. Incluso el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, emitió su opinión, proponiendo a Akenatón. De cualquier modo, muchos egiptólogos creen que la descripción del Éxodo y la cronología documentaria encajan mejor con un faraón del Imperio Nuevo que con cualquiera del Imperio Antiguo o del Imperio Medio. Dentro del Imperio Nuevo hubo 3 dinastías, la primera o Tutmósida y la segunda y la tercera o Ramésidas. Por razones cronológicas relacionadas con las escrituras, el Éxodo quizás se ajusta mejor a la dinastía Tutmósida, que gobernó Egipto entre aproximadamente los años 1530 y 1407 a.C. Durante ese periodo reinaron Tutmosis I, Tutmosis II, Tutmosis III y Tutmosis IV, y cualquiera de ellos pudo haber sido el faraón del Éxodo, aunque posiblemente lo fue otro anterior al primero de este linaje, o posterior al cuarto de la estirpe Tutmósida. Los defensores de que el faraón del Éxodo fue de alguna de las 2 dinastías ramésidas, siguientes a la Tutmósida, se basan en Éxodo 1:11 como evidencia para esta identificación. Este versículo dice que los israelitas construyeron las ciudades de Pitón y Ramsés, esta última generalmente asociada con Ramsés II. Sin embargo, identificar al faraón del Éxodo con Ramsés II o con cualquier otro de los 2 linajes ramésidas, basándose en Éxodo 1:11, conduce a otras incongruencias cronológicas. La historia egipcia muestra que los faraones ramésidas, incluyendo a Ramsés II, entraron en escena durante el siglo XIII a.C., casi 2 siglos después de la fecha aproximada del Éxodo, que destacan algunas escrituras. En respuesta a estas objeciones, los defensores de la hipótesis ramésida generalmente descartan el periodo de 480 años, mencionado en Primera de Reyes 6:1, como meramente simbólico, Jueces 11:26 como erróneo, y las cronologías de Primera de Crónicas 6 como artificialmente extendidas. Pero, ¿cómo explicar la referencia bíblica a Ramsés? Los detractores del faraón ramésida, como el gobernante del Éxodo, atribuyen la referencia a un anacronismo, incluido en una edición posterior del libro del Éxodo. De lo que no cabe duda es que Ramsés II ha contado con el favoritismo de Hollywood, como el faraón del Éxodo. Varias películas sobre el libro bíblico, entre ellas Los 10 Mandamientos y El Príncipe de Egipto, se inclinan por este gobernante del siglo XIII a.C. El misterio de la Trinidad de Dios. El dogma de la Santísima Trinidad es el principal de la mayoría de las iglesias cristianas y sostiene que Dios es un ser supremo que se manifiesta a través de 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Padre es la primera de las 3 personas de la Santísima Trinidad, seguida del Dios Hijo representado por Jesucristo y del Dios Espíritu Santo. La Santísima Trinidad ha sido objeto de intensos debates en el seno de las iglesias cristianas, y a lo largo de los siglos, sobre todo durante los primeros tiempos del cristianismo, varios disidentes fueron excomulgados y expulsados, acusados de herejes, por no compartir las posiciones del clero oficial sobre la materia. Las iglesias cristianas no trinitarias, con frecuencia llamadas antitrinitarias, son las que difieren de la doctrina de la Santísima Trinidad, establecida en el siglo IV en el Concilio de Nicea, en el año 325, y en el Primer Concilio de Constantinopla, en el 381. Por cantidad de fieles, la iglesia no trinitaria más grande es la de los Testigos de Jehová, aunque numerosos grupos cristianos minoritarios son antitrinitarios. Quizá el componente más difícil de entender de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo,
una noción a la que las mismas iglesias le dan múltiples interpretaciones. Para católicos, ortodoxos y la mayoría de las denominaciones protestantes, es una persona divina. Para el unitarismo, una corriente teológica del cristianismo protestante, el Espíritu Santo es una fuerza o cualidad divina, al modo de la sabiduría, el amor, la belleza o la bondad. Para el arrianismo es una entidad espiritual de naturaleza angelical o de condición excelsa, muy cercana a la divinidad, pero diferente a ella por su condición de criatura. Según el trinitarismo, una doctrina del siglo III declarada herética por la Iglesia de Roma, el Espíritu Santo es otro Dios, quizá de segundo nivel, pero que comparte con el principal la condición de ser ambos increados. El pentecostalismo unicitario postula que el Espíritu Santo es el mismo Dios Padre, que es Espíritu y también Santo. No lo identifica ni con una figura impersonal, como el unitarismo, ni como una entidad separada de Dios, un ángel, como el arrianismo, ni como un ser espiritual divino, pero distinto del Dios Padre, como el trinitarismo, sino como Dios mismo. Debido a la estrecha relación histórica del cristianismo con el judaísmo, de hecho, Jesús era judío, algunos teólogos identifican al Espíritu Santo con el concepto del Ruach HaKodesh del judaísmo. El término hebreo Ruach HaKodesh significa Espíritu Santo y es utilizado varias veces en la Biblia hebrea, incluyendo el Salmo 51:11, en el que David dice a Dios: «No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu». ¿Cómo es el infierno según la Biblia? Al igual que el cielo, la Biblia presenta el infierno como un lugar real y señala que Dios lo creó como destino final del demonio y sus ángeles. Las Escrituras también advierten que el infierno es el lugar al que irán las personas que rechacen la misericordia y la gracia que Dios ha provisto por medio de Jesús y que prefieran seguir a Satanás. Mateo 25:46 lo expresa así: «E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». El infierno es descrito en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento como un lugar de desprecio y desgracia eternos, y en el Nuevo Testamento como un sitio de oscuridad, tristeza, fuego, destrucción y tormento. El infierno no es el Hades, también conocido como el inframundo de la mitología griega. El Hades era el lugar donde permanecían los espíritus de los muertos, que esperaban su resurrección, juicio y destino final, el cielo o el infierno. Según la historia de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro, narrada en Lucas 16, el Hades estaba dividido en dos partes, el paraíso y los tormentos. Al morir, los espíritus de los justos, aquellos que habían depositado su fe en Dios, iban al paraíso del Hades. El destino de los injustos era el compartimento del Hades, llamado tormentos. Las dos entidades estaban separadas por un profundo abismo, imposible de cruzar. La Biblia señala que el Hades se transformó radicalmente después de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús bajó al Hades y declaró ante todos los espíritus presentes su victoria sobre Satanás mediante el derramamiento de su sangre para redimir los pecados de la humanidad. La Biblia también indica que, tras su resurrección y ascenso al cielo, Jesús se llevó consigo el paraíso. Así, los espíritus de los justos que estaban en el Hades pasaron al cielo. Según la doctrina cristiana, las almas de los injustos muertos seguirán en el Hades hasta que culmine el reinado de 1000 años de Jesús. En ese momento resucitarán y serán juzgados por sus obras y arrojados al infierno, que el Apocalipsis define como un lago de fuego. ¿Cuánto tiempo estarán los injustos en el infierno sufriendo tormentos? La visión tradicional señala que la permanencia. ¿Cuánto tiempo estarán los injustos en el infierno sufriendo tormentos? La visión tradicional señala que la permanencia en el infierno es eterna, por lo que toda persona condenada a él sufrirá una vida de dolor interminable e insoportable. Así, la tradición cristiana considera al infierno un lugar sin esperanza ni escapatoria. Algunos teólogos sostienen que la inmortalidad depende de Cristo e interpretan que tras ser resucitados, juzgados por sus obras y castigados, los injustos estarán en el infierno durante un tiempo proporcional a la magnitud de sus pecados y después morirán en cuerpo y alma. ¿Quiénes son Gog y Magog? Gog y Magog son dos nombres que aparecen en la Biblia y el Corán, significado personas, tribus o tierras. En Ezequiel 38, Gog es un individuo y Magog es su tierra. La teología judía considera a Gog y Magog como enemigos que deben ser derrotados por el Mesías, lo que marcaría el comienzo de la era del Mesías. La visión cristiana es más marcadamente apocalíptica, y el libro del Apocalipsis presenta a Gog y Magog como partidarios de Satanás al final del milenio. En la época romana había una leyenda que asociaba a Gog y Magog con las puertas de Alejandro Magno, o puertas del Caspio, para repeler a las innumerables tribus.
El historiador judío romano Josefo los conocía como la nación descendiente de Magog, el jafetita, como en el Génesis, y explicó que eran los escitas. Los primeros escritores cristianos convirtieron a Gog y Magog en hordas apocalípticas, y durante la Edad Media fueron identificados de diferentes maneras, incluyendo vikingos, házaros, hunos, mongoles y hasta con las 10 tribus perdidas de Israel. La leyenda de Gog y Magog y las puertas del Caspio fue interpolada en la poesía épica relacionada con Alejandro. De acuerdo con una interpretación, Gog y Magog eran reyes de países impuros a los que el Magno expulsó por un paso de montaña, las puertas de Alejandro, impidiéndoles cruzar su nueva muralla. En los romances y la literatura derivada, Gog y Magog son presentados como caníbales. También han sido representados en mapas medievales, a veces junto a la muralla alejandrina. En Ezequiel 38, Gog es su nombre y Magog es su tierra. El capítulo 10 del Génesis presenta a Magog como hijo de Jafet y nieto de Noé, sin mencionar a nadie de nombre Gog. En el Apocalipsis, Gog y Magog forman las naciones hostiles del mundo, y en Primero de Crónicas se menciona a Gog el Rubenita, pero sin conexión con el Magog de Génesis o el Gog de Ezequiel. Es posible que los nombres bíblicos de Gog y Magog deriven de Gog-Magog, un gigante legendario de la mitología de Inglaterra y Gales. El libro de los Jubileos, un texto casi generalmente apócrifo, en una primera referencia presenta a Magog como un descendiente de Noé, al igual que en Génesis 10, y una segunda muestra a Gog como una región próxima a las fronteras de Jafet. En una tercera referencia, una porción de la tierra de Jafet es asignada a Magog. El Liber Antiquitatum Biblicarum, un libro del siglo I de autor desconocido, que narra la historia bíblica desde Adán hasta Saúl, enumera y nombra a 7 de los hijos de Magog, a quien le atribuye miles de descendientes. La Torá samaritana y la Biblia Septuaginta ocasionalmente introducen el nombre de Gog, donde el original hebreo indica algo más, o usan Magog donde el hebreo tiene Gog, indicando que los nombres eran intercambiables. Ciudad antigua bíblica destruida por un cometa. La destrucción en el año 1650 a.C. de Tal el-Hammam, una ciudad de la Edad de Bronce en el Valle del Jordán, por el impacto de un meteorito o un cometa, es posible que haya inspirado la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, según sugiere un nuevo estudio. A lo largo de los años, los arqueólogos que investigan el sitio de Tal el-Hammam han encontrado evidencias de un evento destructivo repentino, provocado por altas temperaturas. Por ejemplo, piezas de cerámica que se fundieron por fuera pero permanecieron intactas por dentro. El nuevo artículo, publicado en Nature Scientific Reports, revisó las posibles causas de la devastación, basándose en el registro arqueológico. Los investigadores concluyeron que una guerra, un incendio, una erupción volcánica o un terremoto no eran los responsables probables, ya que ninguno de estos eventos habría producido un calor lo bastante intenso como para causar el derretimiento registrado en el lugar. Eso dejó a un objeto espacial como la causa más probable. Como el hipotético objeto tampoco dejó un cráter, los expertos han concluido que el daño pudo haber sido ocasionado por un cuerpo proveniente del espacio, un meteorito o un cometa, que explotó sobre la ciudad después de atravesar la atmósfera. Christopher R. Moore, arqueólogo de la Universidad de Carolina del Sur y uno de los investigadores, señaló que pudo haber sido un objeto que explotó a 4 kilómetros de altura, con una potencia quizá 1000 veces superior a la de la bomba de Hiroshima. La temperatura del aire subió rápidamente por encima de los 3600 grados Fahrenheit. La ropa y la madera estallaron inmediatamente en llamas. Las espadas, las lanzas, los adobes y la cerámica comenzaron a derretirse. Casi de inmediato, toda la ciudad estaba en llamas, explicó Moore. Segundos después de la explosión, una onda expansiva atravesó la ciudad a una velocidad de casi 1300 kilómetros por hora, más rápido que el peor tornado jamás registrado. Los edificios de la ciudad quedaron reducidos a cimientos y escombros. Ninguna de las 8000 personas o animales que había en la ciudad sobrevivió. Sus cuerpos quedaron destrozados y sus huesos quedaron hechos pequeños fragmentos, añadió el arqueólogo. Génesis 19, 24, 25 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Moore agrega que la gente pudo haber transmitido oralmente relatos de la espectacular catástrofe de Tal el-Hammam a lo largo de generaciones, proporcionando la base para la historia bíblica de Sodoma y Gomorra que, como la ciudad destruida en el año 1650 a.C., supuestamente estaban ubicadas en el área del Mar Muerto. ¿Quién es el Anticristo?
En la teología escatológica cristiana, el anticristo es una figura profetizada por la Biblia para adversar a Jesucristo y sustituirlo falsamente como Salvador antes de la segunda venida. La palabra anticristo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, solamente en las 2 epístolas de Juan, siendo presentado como alguien que niega al Padre y al Hijo. El término similar, falso Cristo, aparece en los evangelios de Mateo y Marcos, y Jesús advierte a sus apóstoles que no se dejen engañar por falsos profetas que afirmarán ser Cristo, realizando grandes señales y prodigios. Otras 3 imágenes bíblicas con frecuencia relacionadas con el anticristo son la bestia del mar en el Apocalipsis, el hombre de pecado en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses y el cuerno pequeño en el libro de Daniel. El libro Odas de Salomón menciona al anticristo de forma figurativa, con el Redentor venciendo a un monstruoso dragón. El único de los padres de la iglesia de entre finales del siglo I y comienzos del siglo II que utilizó la palabra anticristo fue Policarpo, cuando advirtió a los filipenses que todo aquel que predicara una falsa doctrina era un anticristo. Policarpo usó el nombre del mismo modo que el Nuevo Testamento, identificando al anticristo como una clase de persona y no como un individuo en particular. En su libro del siglo II, Contra las herejías, el obispo Irineo de Lyon utilizó la figura del anticristo como la recapitulación de la apostasía y la rebelión. Hipólito de Roma afirmó que el anticristo vendría de la tribu de Dan, reconstruiría el templo judío en el monte del templo para reinar desde allí. Además, identificó al anticristo con la bestia que emerge de la tierra según el libro del Apocalipsis. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 9 enigmas de la Biblia aún sin resolver. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.